Buenos días a los que no pude saludar. Esta última canción que cantamos dice: no hay argumentos ni juicios contra mí. Y justamente está hablando de un juicio que se le puede hacer a una persona, que se puede entablar o elaborar para juzgar a alguien. Y en los últimos capítulos que hemos venido estudiando sobre la carta de los Romanos, exactamente está hablando acerca de una justificación, la justificación que se da solamente en un ámbito legal, en un juicio. La segunda parte del capítulo 3 y todo el capítulo 4 habla acerca de la justificación. El tema de la carta a los Romanos es exponer con claridad el Evangelio de Dios, desde el principio hasta el final. Expone con claridad todo el Evangelio, pasando por cada uno de sus aspectos, desde el ámbito legal, desde lo más formal, desde todo aquello que tiene que ver con la culpabilidad del hombre, la salvación por medio de la gracia, la fe, todo lo que conlleva el ser salvos. En el capítulo 5 después vamos a ver cuáles son los resultados de esta justificación, cómo se puede evidenciar y cómo se puede vivir. Y más adelante el apóstol sigue escribiendo y sigue hablando acerca de los resultados de haber sido salvo por el poder de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo el capítulo 4 refiere a la justificación por la fe. Y vamos a leer ahora los últimos versículos de este capítulo, desde el versículo 13 hasta el versículo 25, donde aparece una persona muy importante. Es nada más ni nada menos que el patriarca Abraham. En esta parte vamos a ver que Pablo escribe acerca de la justificación y la compara con la ley. Y habla de que la justificación es por medio de la fe sin las obras de la ley. Anteriormente había hablado acerca de la justificación, que era por medio de la fe, sin ningún tipo de sacramento, sin ningún tipo de costumbre que hubiera que incorporar o agregar para ser salvos, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Ya lo hemos dicho antes, pero no hace mal recordarlo. Ser justificado no es lo mismo que ser declarado justo. El Señor nos ha justificado porque nosotros éramos culpables y Él por su gracia nos ve a través de Jesucristo y ahora somos justificados. La deuda ya fue saldada, Él pagó el precio por nuestro pecado y ahora podemos entrar con confianza a este trono de gracia, al trono de nuestro Señor Jesucristo, para hallarle a Él, para encontrarnos con Él. Veamos ahí capítulo 4 del libro de Romanos, desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Dice así la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El versículo 13 comienza a explicar la promesa que fue dada a Abraham. Y dice que esa promesa le fue dada por la justicia de su fe, porque él tuvo fe y fue una fe justa, una fe que produjo en él justificación.
necesitamos recordar un poquito, ir un poquito al pasado. En Génesis capítulo 12 es la primera vez que aparece Abraham. En realidad aparece a finales del capítulo 11, cuando Taré, su padre, lo toma a él, a su hermano a su sobrino, a su mujer, y se van a Harán, a otra tierra. Salen de Ur de los Caldeos, de la ciudad en la que vivía, y se van a Harán, una tierra lejana, una tierra diferente. Y en ese lugar, el padre de Abraham muere. Y comienza así el capítulo 12 diciendo que recordó a Abraham lo que Dios le había dicho. Yo veo en Abraham una persona que fue creciendo en fe, que no siempre tuvo una fe sólida, que no siempre tuvo una fe inmaculada como la que nosotros sabemos que tuvo. Fue un hombre que fue creciendo en fe. En el relato de Génesis aparece que Dios habla a Abraham y Abraham no hace nada, sino que es Taré, su padre, quien lo agarra a él y a toda la familia y lo lleva a Harán, a otra ciudad. Y ahí hay muchos años que se pierden en Harán, en esa ciudad. Y ahí muere el padre de Abraham y él recuerda lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué pienso eso? Es curioso ver que Taré agarra a toda la familia para ir a Canaán, al lugar donde Dios le había dicho a Abraham que tenía que ir. Y entonces, estando allí en Harán, cuando muere su padre, él recuerda nuevamente lo que Dios le había dicho. Dios estableció un pacto con Abraham. Y para poder entender bien esto, quiero que vayamos un poquito ahí a Génesis capítulo 12 y leer los primeros 3 versículos del capítulo para poder tenerlos bien frescos. Sé que muchos lo conocen y que ya lo hemos leído más de una vez. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice así. Podemos leer desde el versículo 31 del capítulo 11, donde dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si observamos detalladamente la secuencia, es Taré el que toma a Abraham para irse a Canaán. Pero el versículo 1 del capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. ¿Qué encontramos acá? Un hombre que había escuchado la voz de Dios, pero que todavía no había obedecido. Que su padre incluso le dijo: vamos, porque Dios te lo dijo. Y llegan a Harán y pierden años allí en Harán, hasta que él recuerda lo que Dios le había dicho: vete de tu tierra, de tu parentela, y ya sin familia que dejar, entonces toma lo que tiene y se va, con su esposa, con su sobrino y con todos los esclavos y los criados que habían conseguido en Harán y que tenían desde antes. Y salen a Canaán y llegan a tierra de Canaán. Ahora, en este momento, Dios hace un pacto con Abraham. Hace un pacto. Hace un par de años atrás vimos todos los pactos que aparecen en el Antiguo Testamento y cuáles son las condiciones y los beneficios de ellos. Simplemente vamos a mencionar este pacto porque es el que Dios hace con Abraham y que clarifica por qué la fe de él fue tan firme. Es un pacto que no tiene condiciones, es un pacto incondicional porque depende absolutamente de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios y de lo que Dios hace y dice. Se manifiesta en el yo del pacto. Dice: haré de ti. ¿Quién? Yo haré de ti una gran nación. Yo te bendeciré. Yo engrandeceré tu nombre. En el nombre de Dios está declarado y asentado el pacto que él hace sobre Abraham, de toda la descendencia que va a tener y de todas las familias que van a ser benditas en él. Este pacto es una disposición soberana de Dios, en el cual él establece un compromiso incondicional con Abraham. Abraham había recibido este pacto, estas palabras, y sin embargo se había quedado quieto.
Y no estamos acá para hablar mal de Abraham, ¿verdad? Estamos acá para meditar muchas veces en la cantidad de veces que nosotros hemos hecho lo mismo cuando Dios nos habla. Una y otra vez nos dice diferentes cosas el Señor y las declara y las ratifica con su palabra y a través de la exposición de su palabra, y nosotros simplemente nos quedamos quietos cuando Dios dice: levántate, tengo una tierra prometida para ti, levántate, tienes una ciudad por heredar, levántate, ve porque esta es mi voluntad. Fue un proceso en la vida de Abraham, donde su fe se fue perfeccionando y madurando. Estoy seguro que aquellos que tenemos varios años de creyentes acá, no tenemos la misma fe hoy que cuando creímos. Pues la fe ha ido creciendo, si así hemos crecido en el Señor. Nuestra fe va creciendo. Esa fe es el combustible que nosotros necesitamos para poder servir a Dios, amar más a Dios, pero entregarnos completamente a Él. Necesitamos aumentar en esta fe. Hay 3 cosas importantes en el pacto que Dios hace con Abraham. En primer lugar, lo podemos resumir en 3 frases. Promesas de salvación para todos los hombres. Hay una promesa de salvación para todos, para toda la humanidad. En segundo lugar, hay promesas de una tierra que iban a obtener su descendencia. Su descendencia iba a heredar la tierra. Y en tercer lugar, promesa de una descendencia muy grande, una descendencia muy grande. Y ahora nos ponemos un poquito del lado de Abraham y volvemos al relato que aparece allí en Romanos. Abraham, un hombre de edad avanzada, empezó a pasar el tiempo y los años empezaron a avanzar cada vez más. Y aquí en Romanos dice que tenía casi 100 años, y es así, y que su cuerpo estaba ya casi muerto, y que su esposa era estéril y tenía cerca de 90 años, pero aún así Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia muy grande, y que sus hijos iban a heredar toda la tierra de Canaán. Y lo hace parar arriba de un pequeño cerro y le dice: mirá para un lado, mirá para el otro, todo lo que ven tus ojos, todo esto te lo voy a dar y tu descendencia lo heredará. Ahora pensemos un poquito, casi 100 años, una esposa estéril. Ya había dado pasos de fe gigantescos, porque Hebreos nos dice que él salió sin saber a dónde iba. Y por la fe anduvo en el desierto y vagó, y habitó en carpas, porque esperaba una ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba una herencia mucho más grande que la que iba a poder tener en esta tierra. Y su fe fue creciendo, al punto de que en un momento Dios le dice: te daré un hijo. Y sí, hubieron momentos de debilidad, donde la fe de Abraham flaqueó. Como cada uno de nosotros lo hemos tenido, momentos donde nuestra fe está muy firme y donde nuestra fe necesita la ayuda y agonía, porque está en agonía. Pero aún así el Señor está cerca para fortalecer. Cuando Abraham es llamado, no sale. Su padre lo toma para ir a la tierra prometida, para ir al lugar de la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros necesitamos de un taré en nuestra vida, que nos impulse a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque ha escuchado la voz de Dios juntamente con nosotros, porque le hemos compartido lo que el Señor tiene para nuestra vida, y aún así nos paralizamos y no sabemos cómo avanzar. Y el Señor pone a las personas indicadas al costado para decirnos: vamos, adelante, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, como Dios le dijo a Josué, adelante. Tal vez ahora estás flaqueando un poco en la fe. Tal vez ahora estamos dudando un poquito acerca de lo que Dios nos dijo que era bueno, que era agradable y que era perfecto, que es su voluntad. Tal vez estamos dudando sobre lo que Dios te está pidiendo, pero estamos acá para animarnos, para decir: Señor, gracias por habernos llamado. Gracias por habernos hecho una promesa. Gracias porque nosotros también somos hijos de la fe de Abraham, hijos de su fe. Y Abraham no es el padre de la fe, como muchos dicen. Él tuvo una fe tan grande, sólida y digna de imitar, que por su fe, nada más ni nada menos que el Salvador, el Dios eterno, vino al mundo. Porque un hombre de casi 100 años tuvo fe en que Dios le iba a dar una descendencia. Y así lo hizo y el Señor cumplió su voluntad. Ahora, cuando deja su familia, cuando deja su tierra, cuando su fe empieza a crecer,
cuando sale sin saber a dónde iba, cuando no sabe lo que iba a venir por delante, él levanta los ojos al cielo y espera una ciudad que no tiene fundamentos, dice Hebreos, que Dios es el arquitecto, que el Señor la garantiza, un tesoro en el cielo. Queridos hermanos, muchas veces hemos vagado en este mundo por el desierto de la soledad, donde solamente nos sostiene la fe, donde solamente el Señor está de nuestro lado, y miramos hacia los costados y parece que nada importa y que nada más hay alrededor. Y aún en el medio de la soledad, el Señor nos dice, esfuérzate, porque hay una ciudad prometida para ti, hay un galardón, una promesa en el cielo que nos espera si realmente obedecemos al llamado de Dios y obedecemos a lo que Dios quiere para nosotros. Una ciudad en el cielo. Y tal vez nos cuesta mucho imaginar lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y parece hasta tortuoso decir, pero ¿por qué todo lo bueno solamente está en el cielo? ¿Acaso no tiene bendiciones el Señor sobre esta tierra? Y claro que sí, claro que las tiene. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bueno, es cierto, el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos protege, pero también es el Señor que nos sustenta en el medio de las pruebas y nos anima y nos dice, adelante. Viendo todas estas cosas, quiero que podamos responder una sola pregunta. Una sola pregunta. ¿Qué produce la fe? ¿Qué produce la fe en tu vida? ¿Qué produce? Sería bueno escuchar sus respuestas. Y podríamos tener muchísimas respuestas. Yo simplemente voy a hablar de 3 aspectos de lo que produce la fe. Y en el orden que lo viene hablando el apóstol Pablo en el libro de los Romanos y en este pasaje que hemos visto acá. En primer lugar, la fe produce arrepentimiento y salvación. Eso es lo primero que produce la fe. Cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo es porque nos arrepentimos de nuestros pecados, porque reconocimos que nuestro pecado es lo que nos separa de Dios, que no hay nada bueno en nosotros que nos lleve al cielo, que no hay nada justo en mí y que necesito la justicia de Dios, que se impute a mi vida para que todo el mal y todo mi pecado quede abolido, quede clavado en esa cruz, pueda ser crucificado en la cruz y yo pueda ir a Cristo con total humildad, doblando mis rodillas con una fe santa, pura, tan pura que nada me impida acercarme a la presencia de Dios, arrepintiéndome de mis pecados y diciéndole, Señor, ya no quiero vivir más para mí, más para mi egoísmo, más para mi carne, ya no quiero vivir más para las cosas de este mundo. Me arrepiento de todo eso y esa fe produce una tristeza al sentir el poder del pecado en nuestra vida y el peso del pecado que agobia el corazón. Pero el apóstol Pablo dice que esa es la tristeza que produce arrepentimiento. Yo recuerdo el día que creí en el Señor Jesucristo. Fue el día que me sentí más vacío en el mundo. En toda mi vida nunca me sentí tan vacío y tan culpable como en ese momento. Cuando me di cuenta de que todo el pecado que estaba en mi vida y en mi corazón me llevaba al infierno, a una condenación eterna, separado de Dios. Pero esa tristeza produjo en mí arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me llevó a la salvación. No porque yo era bueno, sino porque Él me justificó. Y como dice acá el versículo 14, pues los que son herederos, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme en toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Queridos hermanos, la fe es la que produce arrepentimiento y salvación, porque es por gracia, para que sea por fe. Y por gracia, mediante la fe, hemos obtenido el tesoro más grande de nuestra vida, que es la salvación de nuestra alma. ¿Creemos esto? ¿Crees esto? ¿Realmente crees que en Jesucristo hay salvación? ¿Que en Él hay esperanza? ¿Que Él puede salvar y limpiar tu vida? Absolutamente todo el pecado del corazón, enterrarlo en el profundo mar y exaltarte a la diestra del trono de la gracia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de la fe es el perdón de pecados y gracias a Dios porque está al alcance de todos nosotros. Que nadie se vaya de este lugar sin alcanzar esta gracia.
Que nadie se vaya de aquí sin tener a Jesucristo como su Salvador, porque la fe produce este arrepentimiento, arrepentimiento que solamente Dios puede generar. ¿Crees esto? Hoy es el día aceptable, es el día de salvación. Que Jesucristo sea el centro y reine absolutamente en tu corazón. En segundo lugar, la fe produce aliento y seguridad. Aliento y seguridad. ¿Vieron lo que dice el versículo 17? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Es difícil vivir como vivió Abraham. Vivió en un desierto mucho tiempo. Llegó a una ciudad que estaba llena de pueblos lamentablemente paganos y que no querían saber nada de Dios. Absolutamente nada, destinados a la idolatría. E incluso hubieron ciudades que Dios destruyó por el pecado tan grande que tenían, como Sodoma y Gomorra y las ciudades aledañas. En medio de todo eso, Abraham recibe una promesa de que sus hijos heredarían esa tierra, de que iba a ser una nación santa, que iba a ser un pueblo y el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. En ese momento Dios ya veía un pueblo, este pueblo. En ese momento Dios ya veía una iglesia, esta iglesia. En ese momento Dios ya veía consumada la salvación por medio de Jesucristo, porque llama a las cosas que en ese momento no eran, porque Él ya las había visto, ya las había profetizado, y su promesa es firme, porque descansa y la sustenta su divina persona. En Él mismo está sustentada la promesa hecha a Abraham. Ninguno de nosotros llega a los 100 años. Pero a veces parece que dudamos aún de las promesas sencillas de Dios. Y Abraham creyó, porque sabía quién era el que tenía por delante. En el medio de las crisis de fe, Dios hace un pacto y lo ratifica, abriendo los animales, pasando por el medio como una llama de fuego, mostrándole a Abraham que Él era el Dios del pacto, que Él era el Dios de la promesa, que Él era el que lo alentaba y lo sustentaba. Él es el que lo cuidó, Él es el que lo animó en el momento más difícil. Él es el que lo perdonó cuando se equivocó también. Porque Agar fue una metida de pata de primero haber descendido a Egipto y después de haber hecho las cosas como el mundo las hace, pero aún así Dios lo perdona y lo restaura y lo anima. Lo anima y le da seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de que su promesa siempre se va a cumplir. Seguridad de que el Dios eterno está de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, no dudemos de nuestro Dios. No dudemos de su sustento, no dudemos de su abrigo, no dudemos de su paz. Él está en nosotros y quiere reinar absolutamente en nuestra vida, llenarnos por completo de su Santo Espíritu. Pero no nos impone nada, Él quiere hacerlo si vos se lo dejás. ¿Querés dejar que Cristo gobierne absolutamente tus decisiones, tu mente y tu corazón? Él lo quiere, Él lo quiere. Y Él quiere alentarte a entregar tu voluntad y doblegarte a Él para que Él sea el que reine, que realmente Él sea el Señor de tu vida, el Señor de la iglesia, nuestro Señor y nuestro Dios, porque en Él hay seguridad. Abraham no veía nada de lo que estaba por delante, pero estaba seguro que Dios lo iba a cumplir. Por eso su fe es tan excelente, porque estaba en situaciones que ninguno de nosotros vamos a volver a estar. No se va a repetir la historia de él, pero sí podemos estar seguros que el mismo Dios que sustentó a Abraham, que lo animó, que lo alentó, que proveyó para todas sus necesidades, es el mismo que nos alienta hoy y que hoy está presente en este lugar y que quiere llenar tu corazón y que quiere alentar tu alma y que quiere darte ánimo para continuar y que quiere animarte a dejar el pecado atrás y aferrarte a la vida, aferrarte a Cristo, porque en Él hay seguridad. ¿En quién más sino en Jesús? ¿En quién más sino en Él? Solamente en Cristo hay seguridad, salvación y vida eterna. ¿A dónde podremos ir? Hay una escena que a mí me llama mucho la atención. En un momento el Señor Jesús está con sus discípulos y sabemos que el Señor Jesús siempre que habló, lo habló
sin dar muchas vueltas. Y hubo un momento donde mucha gente que le seguía deja de seguirle y se van. Y mira a sus discípulos y les dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también? Estaba hablando de su fe. ¿Están dudando tanto que quieren volver atrás? ¿Están dudando tanto que ya no quieren caminar conmigo? ¿Quieren irse ustedes también? Porque lo importante para el Señor era que sean genuinos y que tengan una fe santa. Entonces ahí sale Pedro, como siempre, y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos sino a Cristo? Él tiene palabras de vida eterna. Él tiene la eterna seguridad que nosotros necesitamos. ¿A quién iremos sino al Señor? Volvamos a Cristo. Volvamos a la fe sencilla. Volvamos a la unidad de Dios. Volvamos a la salvación en Cristo. Volvamos a Él y a disfrutar de Él. En tercer lugar, la fe produce autonomía y sobriedad. ¿Autonomía de quién? Del mundo y sus decretos. Y sobriedad, porque aún seguimos sujetos a la voluntad y el amparo divino. Estas dos cosas tienen que estar en un equilibrio perfecto. Y eso lo produce la fe. Y a veces decimos, bueno, hay gente que vive por fe. Todos vivimos por fe. Porque en algo depositamos nuestra fe. Y me levanto cada día para tratar de ir a mi trabajo porque creo que el Señor me guardará y me cuidará. Y eso es fe. Y cada uno de nosotros, los que trabajamos por fe, vivimos, y no por obras, porque Él nos sustenta en la fe. Ahora tenemos autonomía de este mundo. No estamos gobernados por el mundo, no nos controla Él. Pero tenemos que ser sobrios, porque aún seguimos bajo la autoridad de Dios. Y Él es el que reina, y Él es el que nos gobierna, y Él es el que nos cuida, y Él es el que nos da su voluntad para que la cumplamos. Recién cantábamos, ahora soy libre y esclavo por amor. Es este mismo concepto. Libres de la opresión del mundo, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, pero voluntariamente sometidos a la voluntad de Dios, queriendo hacer la voluntad del Padre, de aquel que me envió, para la gloria de su nombre. Sabiendo que somos dependientes de Dios, no nos dejas librados a la deriva de nuestros propios pensamientos o ideas, los cuales nos llevan. Por eso es que Él nos lleva a la obediencia a Cristo. El Señor no nos deja librados a nuestros propios pensamientos. Porque Él mismo dijo, ¿quién conoce nuestro corazón? Que es engañoso más que todas las cosas y perverso. El más perverso es Satanás, pero el más engañoso es nuestro corazón. El más engañoso es nuestro corazón, el más perverso es Satanás, pero lo más engañoso es nuestro corazón. Por eso no nos deja liberados a la deriva de nuestros propios deseos y pensamientos, sino que nos ha otorgado su palabra, para que en sobriedad y en seguridad vayamos a Él, para encontrar la ley de nuestra vida, que rige o que quiere regir nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo sometido a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos acercarnos a la palabra de Dios si no es por medio de la fe? Pues por la fe entendemos haber sido construido el universo y todo lo que vemos por la palabra de Dios. Por la fe entendemos todas las cosas que la ciencia aún no puede explicar. Por la fe entendemos la vida misma y la razón misma de la vida. Por la fe lo entendemos. Ahora, si no es por fe, ¿por qué es? Si dejamos a la fe de lado y nos concentramos únicamente en nuestra propia filosofía de vida y pensamientos, Cristo queda mitigado a un remedio que lo tomo cuando lo necesito. Y Él quiere ser el Señor que gobierna nuestra vida y no el solucionador de nuestros problemas solamente. Por eso, hermanos, tenemos autonomía del mundo. No nos regimos por sus leyes, pero con sobriedad, porque hay algunas que sí las debemos cumplir porque el Señor así nos lo impone. Seamos sobrios, seamos atentos a lo que el mundo dispone, pero a lo que la ley de Dios manda. Si hay algo que el mundo dice que es contrario a la palabra de Dios, obedezco a Dios y no al mundo. Pero Dios aún me dice que debemos someternos a las autoridades porque son impuestas por Dios. Por lo tanto, hay que ser sobrio. Y eso es fe, eso es vivir por la fe. No tenemos que racionalizar todo, tampoco espiritualizar todo, pero no podemos separar las dos cosas. Somos una sola persona que tiene una mente, un intelecto, tiene emociones y tiene una voluntad, un espíritu y un alma, un espíritu que se comunica con Dios y que quiere comunicarle al mundo la verdad de Dios. Por lo tanto, por fe entendemos todas estas cosas.
Pero termina el versículo 25 diciendo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Termina con una declaración espectacular. Cristo fue resucitado por nuestra justificación. Ya había sido efectuada, el pago estaba hecho y aceptado, como ya había perdonado el pecado de todos aquellos que nos acercamos a Él, como ya no había pecado que pagar, como ya no había deuda que pagar, como ya había cargado con todo el pecado y ya no había más pecado con el cual cargar, porque el sacrificio perfecto de Cristo hizo suficiente para siempre esos sacrificios. Ya no había nada que Él tuviera que hacer en la muerte. Por eso es que la muerte no le pudo retener. Y resucitó. Y resucitó a una vida nueva. Y resucitó y hoy tenemos al resucitado. Y en la obediencia al Padre nos acercamos al Señor Jesucristo, al resucitado, a pedirle ayuda, a pedirle de su compañía, a pedirle que nos ayude a volver a arrepentirnos si es necesario, a pedirle que nos ayude a tomar aliento en la seguridad de su palabra, a pedirle que nos ayude a dejar las costumbres del mundo y ser autónomos de Él, pero en sobriedad someternos a la voluntad de Dios, a pedirle que Él gobierne, porque la iglesia necesita a Cristo. ¿Qué necesitas en esta mañana? Y tal vez podemos hacer una lista larga de cosas, pero la iglesia necesita a Cristo. La iglesia necesita la fe de Abraham. Necesitamos su fe sencilla, su fe santa, genuina. Dejemos los moldes de fe y vivamos una fe pura, que realmente le crea a Dios y le permita obrar a Dios con libertad, a su hora, en su momento y a su tiempo. Pero dejemos a Dios ser Dios y no lo amoldemos en la cajita de nuestra costumbre, porque Dios, el soberano de los reyes de la tierra, quiere obrar de acuerdo a su voluntad. Y con Abraham fue radical y con nosotros también lo quiere hacer. Hermanos, no encapsulemos a Dios a una receta de obrar o de proceder, porque el soberano Señor puede obrar y proceder como Él quiere. ¿Creemos esto? Vayamos al Señor con una fe sencilla y genuina. Somos iglesia, somos su cuerpo. Creámosle al Padre y digamos como dijeron sus discípulos. En ese relato de Lucas 17, versículos 5 y 6, donde después de dar una enseñanza muy grande, se acercan sus discípulos y les dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto hace que no le pedís a Dios que aumente tu fe? Aumentanos la fe, Señor. Necesitamos a Cristo, necesitamos esa fe de Abraham. Aumentanos la fe. Y el Señor nos va a responder, como se lo dijo a los discípulos en ese momento. Y nos volvería a decir, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Fe como un grano de mostaza. Y no habla del tamaño, habla de la sencillez. Algo tan pequeño que llega a ser el mayor de las hortalizas, dice la Biblia. Señor, aumentanos la fe. ¿Queremos esto? Volvamos a Cristo, volvamos a su palabra, volvamos a la verdad de Dios, que Él quiere llenar absolutamente nuestro ser. Vuelvo a la pregunta que les hice y a la que queremos responder. ¿Qué produce la fe? Y la cambio. ¿Qué produce tu fe? Jesús estuvo en la tierra y se lamentó de Corazín y Betsaida y de su propia ciudad en donde nació, porque no pudo obrar por falta de fe. No pudieron ver los milagros del Señor y la obra de Dios por falta de fe. Hermano, ¿qué produce tu fe? Y cambio, ¿no? Puede haber un cambio cuando nosotros vayamos a tener la fe de Abraham. Esa fe que se depositó en la persona correcta, en el momento correcto, aunque las circunstancias no eran las mejores. Volvamos a Cristo, queridos. Volvamos a Cristo. Y que el Señor aumente nuestra fe. Oremos. Padre Santo, bendito Señor. Estar delante de tu trono nos llena el corazón y nos da aliento. Queremos venir a ti,
así como Abraham lo hizo, rogándote, Señor, aumentanos la fe. Danos esa fe que Abraham tuvo. Ayúdanos a creerte a ti con verdadera devoción. Ayúdanos a animar a otros, pero anímanos, Señor, a obedecerte. Danos seguridad. Ayúdanos a separarnos de este mundo y sus costumbres para seguirte a ti en santidad. Pero, Señor, danos esa fe sencilla. No solamente la fe que salva, sino la fe que nos permita vivir una vida santa, para glorificar y honrar tu nombre, porque tú eres digno y tú lo mereces. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Acércanos a ti, Padre. Únenos a ti y entre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.